Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, siempre es un gusto saludarles, pero sobre todo llegar a ustedes con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue enviada a la cárcel de mujeres de Obrajes en la zona sur de La Paz, acusada de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad. Así lo determinó la jueza del cuarto de instrucción, Margot Pérez. El Ministerio Público presentó como prueba de los supuestos delitos comprobantes de movimientos bancarios que ascienden a $30,000, además del registro de la Oficina de Acción Social del Ministerio de la Presidencia, en la que figura el nombre de Zapata. La Fiscalía presume que se reunió con 2 exfuncionarios acusados de uso indebido de influencias. El abogado de Zapata, Walter Zuleta, dijo que apelarán a la decisión porque la jueza no tomó en cuenta que su defendida es madre. En tanto, el presidente Evo Morales no ha dado declaraciones sobre la situación de su expareja y continúa con su agenda oficial de reuniones y entrega de obras. El hijo del presidente Evo Morales con Gabriela Zapata Montaño seguiría vivo y hoy tendría entre 8 a 9 años, según indicó a PAT la tía de Zapata, Pilar Guzmán. La ministra de Transparencia, Leni Valdivia, en una entrevista en televisión boliviana, conminó a Zapata a presentar este lunes al niño para acreditar que está vivo y señaló que si lo hace, deberá explicar por qué le ocultó su hijo al presidente y si el niño murió, eso demostraría que cometió un delito penal. La tía de Zapata además denunció que su familia recibe amenazas de muerte que incluso llegan a Zapata. En tanto que Walter Zuleta, uno de los abogados de Zapata, comentó a ANF que su defendida le contó que el viceministro de Coordinación Gubernamental, Rodolfo Illanes, llegó a celdas judiciales con la intención de amedrentarla. En La Paz, 14 familias se vieron afectadas y debieron abandonar sus casas por un deslizamiento en Jupapina. En la zona, las viviendas quedaron prácticamente destruidas, los vehículos aplastados por la tierra y las calles destrozadas. En la comuna paceña y en Mecacapa niegan que hayan dado permiso para edificar las viviendas dañadas. El director especial de Gestión Integral de Riesgo, Víctor Toro, explicó que están perjudicadas 7,5 hectáreas. En la zona también hubo movimiento de tierras y el sistema de alcantarillado estaba mal conducido, entre otros factores, para que ocurra el deslizamiento, informó el periódico La Razón. El sector de transporte pesado se reunirá hoy con el presidente Evo Morales para tratar los temas impositivos pendientes del sector. Sin embargo, el sector de los gremiales, que también buscan soluciones con el gobierno, no fue convocado y alista movilizaciones desde mañana. El dirigente de los gremiales cruceños, Jesús Caguana, informó que hoy retomarán los paros y bloqueos en todo el país, excepto en La Paz y en Santa Cruz, que se suman a las movilizaciones desde mañana. Hoy vence el plazo para regularizar la tenencia de armas de fuego de uso civil y la entidad policial que registra ese armamento estima que el 50 de 7.300 instrumentos que se calcula hay en el país obtuvo la licencia y matrícula respectiva. El Coordinador Nacional de Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil, capitán Ludwig Villanueva, informó que el Ministerio de Gobierno prorrogará el término, para lo que tramita la aprobación de un decreto. El nuevo periodo aún no fue definido, pero cree que deben ser 3 meses y se debe llegar a lugares alejados. Estos son los datos económicos de la jornada en Bolivia News. Dólar, la compra 6,86 bolivianos, la venta 6,96 bolivianos, el yen 0,060 bolivianos, el euro 7,49 bolivianos, el real 1,71 bolivianos. En la 7ª fecha del torneo Clausura, Wilstermann es el líder invicto del campeonato boliviano con 15 puntos, luego de vencer por 2-0 a Real Potosí, que quedó hundido en el fondo de la tabla general de posiciones. En el Estadio Cuarto Centenario, Ciclón venció a Bolívar por 2-1. Juan Bogliotti fue el héroe de los chapacos, luego de anotar los 2 goles y conseguir una victoria que parecía impensada, ante un Bolívar que ganaba y dominaba pálidamente gran parte del compromiso. En tanto que San José salió del fondo de la tabla de posiciones para ganarle a Universitario por 2-1 en el Estadio Patria. Y para finalizar, Petrolero terminó con el invicto de Sport Boys, ganándoles por 1-0 en el Estadio Federico Ibarra. El equipo del Toro Guarneño controló el medio sector,
pero el tiempo no le alcanzó para obtener un empate en suelo yacuibeño. La cruceña Jenny Daza y el chuquisaqueño Conrado Moscoso salieron campeones en la categoría Open de la primera competencia nacional de la temporada en racquetball, luego de vencer a Carola Loma y Carlos Keller, respectivamente. Con este resultado, Daza y Moscoso tienen asegurado su boleto al Panamericano, que se realizará en San Luis, México, del 19 al 26 de marzo. La delegación cruceña obtuvo el primer lugar en Open con 655 puntos, mientras que Cochabamba lideró en la categoría A. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.